Una tarde común se rompe con un sonido sospechoso que proviene del estacionamiento. Dos hombres traman algo oscuro bajo un coche de lujo. Lo que ella ve lo cambia todo y exige una valentía que va más allá de la juventud. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. El cálido viento de la tarde barría las estrechas calles de la ciudad costera, llevando consigo el olor salado del mar y el perfume de las flores que Clara arreglaba cuidadosamente en el pequeño almacén trasero de la floristería. A sus 17 años, había aprendido a valorar esos momentos de silencio después de las ajetreadas horas de trabajo junto a su madre, Rosa. La floristería Magnolia era más que un negocio para ellas. Era el refugio donde habían reconstruido sus vidas tras llegar a la ciudad 5 años atrás. Clara estaba organizando los últimos jarrones de orquídeas cuando un ruido extraño que provenía del estacionamiento llamó su atención. A través de la pequeña ventana polvorienta del almacén, logró ver a dos hombres agachados junto a un coche de lujo plateado. Inicialmente pensó que eran mecánicos, pero algo en su postura la hizo dudar. Eran movimientos furtivos, calculados, nada parecidos a una simple reparación automotriz. Curiosa y sin hacer ruido, Clara se acercó más a la ventana. Lo que vio la dejó completamente paralizada. Los dos hombres, a quienes ahora reconocía como detectives de la comisaría local, había visto sus fotos en el periódico algunas veces, estaban colocando cuidadosamente pequeños paquetes envueltos en plástico debajo del vehículo. Uno de ellos sostenía un portapapeles y parecía anotar números de serie, mientras el otro fotografiaba cada movimiento. El corazón de Clara comenzó a latir descontroladamente. Ella sabía exactamente de quién era ese coche. Víctor Alianza, uno de los empresarios más respetados de la región, siempre estacionaba allí cuando venía a buscar arreglos florales para los eventos de su empresa. Era un hombre discreto, de pocas palabras, pero que había marcado profundamente la vida de ella y de su madre. 3 años atrás, la floristería había sufrido un ataque de vándalos que dejaron mensajes de odio en las paredes y destruyeron casi todo el inventario. Rosa había llorado durante días, sin saber cómo reconstruir todo. Fue entonces cuando Víctor apareció sin alarde con un equipo de empleados que limpió, pintó y restauró completamente el lugar. Cuando Rosa intentó agradecer y preguntar cuánto debía, él solo le entregó una tarjeta con una frase simple: «Nadie debe sentirse indeseado donde vive». Ahora, viendo aquella escena de clara manipulación de pruebas, Clara sentía el estómago revuelto. Esos hombres estaban armando una situación contra Víctor y, posiblemente, contra otros empresarios honestos de la ciudad. Ella permaneció observando, grabando mentalmente cada detalle, cada movimiento, cada rostro de los involucrados. Después de casi 20 minutos, los detectives terminaron su oscuro trabajo y se alejaron, conversando en tonos bajos y mirando alrededor como si verificaran si alguien los había observado. Clara se escondió detrás de una pila de cajas hasta que desaparecieron por completo. Cuando finalmente se sintió segura para salir de su escondite, sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared. Lo que había presenciado era mucho más serio que cualquier cosa que hubiera imaginado. Esos eran representantes de la ley, personas en quienes la comunidad confiaba y estaban claramente corrompiendo la justicia. Rosa apareció en la puerta del almacén, preocupada por la demora de su hija. «Clara, querida, ¿qué pasó? Estás pálida como una hoja de papel». «Mamá, yo...». Clara dudó. Contarle a Rosa significaría involucrarla en algo potencialmente peligroso, pero guardar ese secreto también parecía imposible. Vi algo muy extraño hace un momento. Rosa se acercó, secándose las manos en el delantal floreado que siempre usaba. «¿Qué fue, mi hija?». Clara respiró hondo y contó todo lo que había presenciado. Rosa escuchó en silencio, su expresión pasando de preocupación a total incredulidad y luego a un miedo profundo que Clara conocía bien, el mismo miedo que su madre había sentido aquella terrible noche de hace 3 años. «Clara, esto es muy serio»,
susurró Rosa, mirando a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. Si lo que viste es verdad, entonces estas personas son capaces de cualquier cosa para perjudicar a gente inocente. Lo sé, mamá, pero ¿qué podemos hacer? ¿Quién nos va a creer a nosotras contra detectives de la policía? Rosa tomó las manos de su hija con firmeza. ¿Recuerdas lo que Víctor hizo por nosotras? ¿La tarjeta que nos dio? Recuerdo. Clara asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Entonces quizás sea nuestro turno de devolver la gentileza. Quizás sea nuestro turno de proteger a quien nos protegió. En ese momento, como si el destino estuviera orquestando los acontecimientos, escucharon el sonido familiar del motor del coche de Víctor, llegando al estacionamiento. Clara corrió hasta la ventana y vio no solo a Víctor, sino a otros 4 hombres que reconoció como empresarios locales: Alan, Marco, Pedro y Teo. Todos bajaron de sus coches y caminaron hacia el restaurante Puerto Seguro, el establecimiento más tradicional de la ciudad, ubicado justo enfrente de la floristería. «Van a cenar allí», observó Rosa, uniéndose a su hija en la ventana. Todos juntos, sin sospechar de nada. Clara sintió una urgencia creciente apoderándose de su pecho. Necesitaban ser avisados antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿cómo una joven de 17 años, hija de una inmigrante que trabajaba como florista, podría acercarse a hombres tan importantes y respetados de la comunidad? «Mamá, necesito avisarles», dijo Clara, su voz adquiriendo una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. «Clara, no, es muy peligroso. ¿Y si es una trampa? ¿Y si esos hombres están vigilando?» Entonces, es aún más motivo para avisarles rápido. Clara besó el rostro de su madre. «¿Recuerdas lo que siempre me dijiste? Que la valentía no es la ausencia del miedo, sino hacer lo correcto aún teniendo miedo». Rosa miró a su hija con una mezcla de orgullo y terror. Veía en Clara la misma determinación que la había hecho dejar todo atrás, años atrás, en busca de una vida mejor. «Si vas a hacer esto, hazlo bien. Vamos juntas». «No, mamá. Es más seguro si voy sola. Menos sospechoso». Clara se dirigió a la puerta, pero Rosa la detuvo por el brazo. «Promete que tendrás cuidado. Promete que a la primera señal de peligro saldrás de allí». «Lo prometo», dijo Clara, abrazando a su madre rápidamente antes de salir. El restaurante Puerto Seguro estaba a solo 50 metros de la floristería, pero para Clara, aquella caminata pareció durar una eternidad. Cada paso la hacía cuestionar si estaba haciendo lo correcto. ¿Y si ella estaba interpretando mal lo que había visto? ¿Y si esos hombres eran realmente peligrosos como los detectives parecían creer? Pero entonces recordaba la tarjeta de Víctor, las palabras amables, el equipo que había restaurado la floristería sin pedir nada a cambio. Recordaba la sonrisa tímida de su madre cuando finalmente pudo reabrir el negocio. La sensación de pertenencia que habían encontrado en aquella pequeña ciudad costera. Al llegar a la entrada del restaurante, Clara se detuvo por un momento. A través de las ventanas de cristal, podía ver a los 5 hombres sentados en una mesa redonda al fondo del establecimiento, conversando animadamente mientras analizaban el menú. Parecían completamente relajados, ajenos al peligro que se aproximaba. El maître, un hombre elegante de mediana edad, la recibió con una sonrisa pulcra. «Buenas noches, señorita. ¿Tiene reserva?» «No, yo, en realidad necesito hablar con alguien que está cenando aquí. Es urgente». El maître frunció el ceño, claramente desconfiado. «Lo siento, pero no podemos interrumpir a nuestros clientes durante sus comidas. Si la señorita quiere dejar un recado». «Por favor, es muy importante. Es sobre...» Clara dudó, dándose cuenta de que no podía revelar la verdadera naturaleza de su mensaje allí, donde cualquier persona podría escuchar. Fue entonces cuando una voz familiar resonó desde el fondo del restaurante. «Déjela pasar». Víctor había notado la agitación en la entrada y, reconociendo a Clara, hizo un gesto para que se acercara. Los otros 4 hombres miraron curiosos mientras ella caminaba nerviosamente entre las mesas,
sintiendo el peso de las miradas de todos los demás clientes. «Clara, ¿verdad?», preguntó Víctor gentilmente cuando ella llegó a la mesa. «¿De la floristería Magnolia?» «Sí, señor», respondió ella, su voz saliendo más baja de lo que pretendía. «Siéntese», Víctor indicó una silla vacía. «¿Qué la trae aquí en una noche tan ajetreada?» Clara miró a su alrededor, notando que algunas personas en las mesas cercanas parecían estar prestando atención a la conversación. «Yo... ¿puedo hablar con ustedes en privado? Es algo muy importante». Los 5 hombres intercambiaron miradas intrigadas. Alan, el más joven del grupo, parecía especialmente desconfiado, pero Víctor mantenía su expresión tranquila y receptiva. «Claro», dijo Víctor. «Marco, ¿puedes pedirle al maître que nos consiga el salón reservado?» En pocos minutos, estaban todos reunidos en un pequeño salón privado al fondo del restaurante. Clara sentía sus manos temblar e intentaba controlar su respiración acelerada. «Ahora puede hablar libremente». Víctor la animó. «Somos todo oídos». Clara respiró hondo y comenzó a contar exactamente lo que había presenciado. Describió a los 2 detectives, los paquetes siendo colocados debajo del coche, las fotografías, todo con los mínimos detalles. Mientras hablaba, observaba las expresiones de los 5 hombres cambiar gradualmente de curiosidad a preocupación y luego a una seriedad profunda. Cuando terminó, un silencio pesado se apoderó del salón. Alan fue el primero en romper el silencio, su voz cargada de escepticismo. «¿Cómo sabemos que esto no es una trampa? ¿Cómo sabemos que ella no fue enviada por alguien para confundirnos o hacernos cometer algún error?» Clara sintió la sangre subirle al rostro, pero Víctor levantó la mano en un gesto pacificador antes de que ella pudiera responder. «Alan tiene una preocupación válida», dijo Víctor con calma, «pero conozco a esta joven y a su madre, son personas de carácter». Se giró hacia Clara. «Cuéntanos más sobre tu madre. ¿Cómo llegaron a nuestra ciudad?» Clara respiró hondo, entendiendo que necesitaba establecer credibilidad. «Mi madre y yo vinimos de una ciudad del interior hace 5 años. Ella había perdido su empleo en una fábrica que cerró y no teníamos nada más allí. Llegamos aquí con solo 2 maletas y la esperanza de empezar de nuevo». «¿Y la floristería?», preguntó Marco, un hombre de cabellos grises que emanaba un aura de sabiduría. «Mi madre siempre supo trabajar con flores. Fue una pasión que heredó de mi abuela. Cuando llegamos aquí, consiguió un empleo en una floristería que estaba en quiebra. El dueño estaba enfermo y necesitaba a alguien para llevar el negocio. Con el tiempo ella logró comprar el establecimiento». «¿Y el incidente que mencioné ya hace un momento?», preguntó Víctor gentilmente. Clara bajó los ojos, el recuerdo aún doloroso. «Hace 3 años, a algunas personas de la ciudad no les gustó que mi madre hubiera tomado el negocio de un antiguo residente. Invadieron la floristería durante la noche, destruyeron todo y pintaron mensajes horribles en las paredes». «¿Y yo?», Víctor la animó. «Usted apareció al día siguiente. Mi madre estaba llorando, sin saber cómo iba a empezar todo de nuevo. Usted trajo un equipo, restauraron todo sin cobrar nada y luego dejaron aquella tarjeta. Nadie debe sentirse indeseado donde vive», completó Víctor. Y los otros hombres asintieron con reconocimiento. Pedro, que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. «Víctor tiene la costumbre de ayudar a personas que están pasando por dificultades. Todos hacemos eso, cada uno a nuestra manera. Es parte de la responsabilidad que sentimos con nuestra comunidad». «Exactamente por eso», añadió Theo, «que lo que nos estás contando tiene tanto sentido. Hace meses percibimos una presión creciente sobre nuestros negocios, investigaciones súbitas, fiscalizaciones excesivas, rumores esparcidos por ahí». Alan, que aún parecía reacio, cruzó los brazos. «¿Pero por qué harían eso? ¿Por qué se arriesgarían para avisarnos?». Clara lo miró directamente a los ojos. «Porque es lo correcto y porque…». Dudó por un momento. «Porque ustedes nos mostraron que esta ciudad puede ser un verdadero hogar, donde las personas se protegen mutuamente».
Marco golpeó ligeramente la mesa. Necesitamos verificar esto inmediatamente. Si lo que Clara vio es verdad, tenemos muy poco tiempo. De acuerdo, dijo Víctor, pero necesitamos ser inteligentes. Si realmente hay algo escondido en nuestros coches, no podemos simplemente salir corriendo a verificar. Eso podría ser exactamente lo que están esperando. ¿Y si llamamos a otras personas?, sugirió Pedro. Testigos. Cuanta más gente presencie lo que encontremos, mejor. Teo asintió vigorosamente. Excelente idea. Si hay una trampa en curso, solo funciona si estamos solos cuando las pruebas sean descubiertas. Alan finalmente pareció convencido. Está bien, pero necesitamos un plan. No podemos simplemente salir de aquí en grupo y crear un espectáculo. Víctor se giró hacia Clara. Dijiste que viste a 2 detectives. ¿Puedes describirlos? Uno era alto y delgado, con cabello grisáceo y un bigote fino. El otro era más bajo, corpulento, con una cicatriz en la frente. Ya los había visto antes en fotos en el periódico local. El detective Salas y el detective Olivos, murmuró Marco, sombríamente. Tienen una reputación complicada en la ciudad. ¿Cómo así?, preguntó Clara. Son conocidos por ser duros con ciertas comunidades, explicó Pedro cuidadosamente, especialmente con inmigrantes y minorías. Siempre encuentran formas de complicar la vida de las personas. Y ahora, aparentemente, decidieron ir a por nosotros, añadió Teo con amargura. Víctor se levantó, su postura demostrando una decisión firme. Muy bien. Haremos lo siguiente. Yo saldré primero y caminaré casualmente hasta mi coche. Fingiré que estoy buscando algo que se me cayó. Mientras tanto, Marco, tú llamas discretamente a algunos clientes habituales del restaurante para que vengan al estacionamiento. Diles que es para ver algo interesante, pero no des detalles. ¿Y si encontramos algo?, preguntó Alan. Entonces documentamos todo en presencia de testigos y llamamos a las autoridades competentes, respondió Víctor. Pero no a la policía local. Iremos directamente a instancias superiores. ¿Y yo?, preguntó Clara, sintiéndose súbitamente preocupada por su propia seguridad. Tú te quedas en el restaurante, dijo Víctor firmemente. Ya te arriesgaste lo suficiente avisándonos. No queremos que te expongas más de lo que ya hiciste. Pero quiero ver esto hasta el final, protestó Clara. Después de todo lo que presencié, necesito saber que se hará justicia. Los 5 hombres se miraron. Víctor suspiró. Está bien, pero te quedas cerca del restaurante. Si algo sale mal, corres de vuelta adentro. Salieron del salón reservado de forma escalonada. Marco fue el primero, dirigiéndose discretamente a algunas mesas donde reconoció rostros familiares de la comunidad. Clara lo observó conversando en tonos bajos con una pareja de ancianos, un grupo de jóvenes universitarios y algunas familias que cenaban tranquilamente. Pedro y Teo salieron enseguida, caminando casualmente hacia la salida principal. Alan permaneció en el restaurante por unos minutos más, aparentemente terminando una bebida, pero Clara percibía que estaba nervioso por la forma en que tamborileaba los dedos en la mesa. Víctor fue el último en salir, deteniéndose en la recepción para agradecer al maître y hacer algunos comentarios casuales sobre la excelente atención. Clara lo siguió a una distancia segura, sintiendo el corazón latir acelerado. Afuera la noche había caído completamente. Las luces amarillentas de los postes creaban charcos de claridad en el estacionamiento, intercalados con zonas de sombra que hacían todo más dramático. Clara se posicionó próxima a la entrada del restaurante, desde donde podía observar toda la escena. Víctor se acercó a su coche plateado con una naturalidad impresionante. Fingió buscar las llaves en los bolsillos, luego se arrodilló como si se le hubiera caído algo. Incluso a la distancia, Clara pudo ver cuando encontró algo debajo del vehículo. En ese momento, Marco apareció con un pequeño grupo de personas curiosas. «Víctor, ¿todo bien? ¿Necesitas ayuda?» «En realidad, sí», respondió Víctor, su voz controlada pero claramente alterada. «Encontré algo muy extraño aquí». Más personas comenzaron a acercarse. Clara reconoció a la pareja de ancianos que Marco había llamado y notó que algunos clientes del restaurante habían salido espontáneamente, atraídos por la pequeña aglomeración.
¿Qué es eso?, preguntó una voz femenina del grupo. Víctor se levantó, sosteniendo cuidadosamente un pequeño paquete envuelto en plástico. Incluso con la iluminación parcial del estacionamiento, era posible ver que tenía números y cintas oficiales pegados. «Esto no es mío», declaró Víctor en voz alta, asegurándose de que todos pudieran escuchar. «Alguien colocó esto debajo de mi coche». Un murmullo de sorpresa y preocupación pasó por el grupo. Pedro y Teo se acercaron, fingiendo haber acabado de llegar. «Deberíamos revisar los otros coches también», sugirió Teo, su voz cargada de una preocupación fingida que sonaba muy convincente. «Buena idea», asintió una voz en el Pinchon Cententy, grupo de espectadores. Uno por uno, revisaron los coches de Alan, Marco, Pedro y Teo. En cada vehículo encontraron paquetes similares, todos cuidadosamente escondidos y marcados con códigos oficiales. «Esto es muy extraño», comentó el hombre anciano de la pareja. «Estos paquetes parecen haber sido colocados ahí por alguien de la policía». «¿Pero por qué?», preguntó su esposa. «Estos hombres son pilares de nuestra comunidad». Fue entonces cuando Clara notó movimiento en las sombras del otro lado del estacionamiento. Dos siluetas se acercaban, y ella reconoció inmediatamente a los detectives que había visto más temprano. «Atención», susurró ella a Marco, que estaba más próximo a ella. «Están viniendo». Marco pasó la información rápidamente, y cuando los detectives Salas y Olivos emergieron de las sombras con linternas potentes, encontraron un grupo de más de 15 personas reunidas alrededor de los coches. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el detective Salas bruscamente, su voz cargada de autoridad forzada. «Encontramos algo muy extraño», respondió Víctor con calma, levantando el paquete que había encontrado. «Alguien plantó esto debajo de mi coche, y aparentemente en los coches de mis amigos también». Clara observó la expresión del detective Salas cambiar rápidamente. Era obvio que él no esperaba encontrar a tanta gente allí, ni que las pruebas fueran descubiertas de esa forma. «Estas son pruebas de una investigación en curso», dijo Olivos rápidamente, intentando controlar la situación. «Ustedes no deberían estar tocando eso». «¿Pruebas de qué?», preguntó el hombre anciano, su voz cargada de indignación. «¿Ustedes plantaron estas cosas en sus coches?». «No plantamos nada», respondió Salas a la defensiva. «Estas pruebas fueron colocadas ahí por los propios sospechosos». «¿Sospechosos de qué?», preguntó Víctor, su voz manteniendo la calma pero con una firmeza evidente. «Eso es información confidencial de una investigación», respondió Olivos evasivamente. Fue entonces cuando una joven universitaria del grupo que Marco había llamado levantó su teléfono. «Estoy grabando todo esto», anunció. «Si esto es una investigación legítima, ustedes no deberían tener problema en explicar lo que está pasando delante de testigos». Clara vio el pánico en los ojos de los dos detectives. Claramente no habían planeado para esta situación, donde sus acciones estaban siendo cuestionadas públicamente y grabadas. «Apaguen esos teléfonos», ordenó Salas bruscamente. «Esto es un asunto oficial de policía». «Con todo respeto», dijo el hombre anciano, «nosotros tenemos el derecho de presenciar lo que ocurre en un espacio público, y si ustedes son honestos, no deberían tener problema con eso». La tensión en el aire era palpable. Clara podía ver que los detectives estaban perdiendo el control de la situación, y eso la dejaba simultáneamente aliviada y preocupada. Personas desesperadas eran capaces de actos desesperados. Fue entonces cuando Víctor dio un paso adelante, asumiendo el papel de mediador. «Señores detectives, creo que hay un malentendido aquí. Si ustedes tienen motivos legítimos para investigarme a mí y a mis amigos, estamos dispuestos a cooperar completamente. Pero esto necesita hacerse de forma transparente y legal». «¿Transparente?». Salas rió amargamente. «Ustedes no saben nada sobre transparencia». «Entonces explíquenos», respondió Víctor serenamente. «Estamos todos aquí con testigos. ¿Cuál es exactamente la naturaleza de la investigación que justifica colocar pruebas debajo de nuestros coches sin nuestro conocimiento?» Olivos y Salas se miraron claramente en pánico.
Era obvio que no tenían una respuesta preparada para esa pregunta, porque no había investigación legítima alguna. El silencio se extendió por largos segundos, mientras más personas salían del restaurante, atraídas por la conmoción. Clara contó al menos 25 personas ahora reunidas en el estacionamiento, todas esperando una explicación de los dos detectives. Fue en ese momento cuando Clara percibió que su madre Rosa estaba entre las personas que se habían acercado. Sus ojos se encontraron a través de la multitud, y Clara vio en el rostro de su madre una mezcla de orgullo, miedo y determinación que reflejaba exactamente lo que ella misma estaba sintiendo. Rosa se acercó cautelosamente a Clara, sus ojos preocupados pero determinados. «Mi hija», susurró, «hiciste lo correcto». La presencia de su madre le dio a Clara una valentía renovada. Observó a los detectives Salas y Olivos, que ahora parecían completamente perdidos sobre cómo proceder. El silencio incómodo se extendía, y la multitud comenzaba a murmurar entre sí, sacando sus propias conclusiones sobre la situación. «Señores», dijo Víctor nuevamente, su voz cortando a través de los susurros, «estamos esperando una explicación. Si hay una investigación legítima en curso, ciertamente ustedes tienen documentación apropiada y pueden mostrarnos las órdenes necesarias». El detective Salas se aclaró la garganta, claramente ganando tiempo. «Estas son cuestiones de seguridad nacional. No podemos divulgar detalles en público». «¿Seguridad nacional?», Marco repitió con incredulidad. «Nosotros operamos negocios locales. ¿Qué tipo de amenaza a la seguridad nacional podría representar una floristería, una empresa de transporte marítimo y oficinas de abogados?» La pregunta de Marco dejó claro para todos los presentes exactamente quiénes eran esos hombres que estaban siendo investigados. Personas conocidas y respetadas en la comunidad, que empleaban a cientos de residentes y contribuían significativamente a la economía local. «Ustedes no conocen la verdadera naturaleza de sus negocios», dijo Olivos a la defensiva, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. Fue entonces cuando una voz inesperada se unió a la conversación. «En realidad, yo conozco muy bien la naturaleza de sus negocios». Todos se giraron para ver quién había hablado. Era doña Inés, una señora de cabellos blancos que durante décadas había sido considerada la matriarca no oficial de la comunidad. Se acercó apoyada en su bastón, pero con una postura digna y determinada. «Doña Inés», dijo Víctor respetuosamente, «usted no debería estar aquí. Esto puede ser peligroso». «Tonterías», respondió ella firmemente. «Yo vivo en esta ciudad hace 70 años, joven. Vi esta comunidad crecer, vi gente buena y gente mala, y sé distinguir muy bien entre ellas». Se giró para enfrentar a los detectives. «Estos hombres», dijo, señalando a Víctor y sus amigos, «donaron ordenadores para nuestra escuela cuando el gobierno cortó el presupuesto. Pagaron tratamiento médico para niños necesitados. Financiaron la reforma de la biblioteca municipal. ¿Y ustedes quieren decirme que son una amenaza para la seguridad nacional?» Un murmullo de acuerdo pasó por la multitud. Clara observó los rostros de las personas alrededor y vio que la opinión pública estaba claramente del lado de los empresarios. El detective Salas hizo un último intento de controlar la narrativa. «Usted no entiende la complejidad de la situación. Estos hombres pueden estar usando sus actividades filantrópicas como fachada para... ¿Para qué?», doña Inés lo interrumpió. «¿Para ayudar a familias que no pueden pagar el alquiler? ¿Para crear empleos para jóvenes que estaban desempleados? ¿Para apoyar pequeños negocios como la floristería de Rosa aquí?», gesticuló en dirección a Rosa, que se acercó tímidamente. «¿Saben lo que estos criminales hicieron cuando mi floristería fue vandalizada? Aparecieron al día siguiente con un equipo completo y restauraron todo gratuitamente. No pidieron publicidad, no pidieron reconocimiento, solo hicieron lo que era correcto». Rosa habló con una voz temblorosa pero determinada. «Y no fue solo conmigo. Los vi ayudar a don José cuando el taller mecánico de él se incendió. Los vi pagar la universidad de la hija de doña María cuando ella perdió el empleo. Los vi hacer todo, eso sin esperar nada a cambio».
Clara sintió una ola de orgullo por la valentía de su madre. Rosa rara vez hablaba en público, especialmente en situaciones tensas como esa, pero allí estaba ella, defendiendo lo que era correcto. El grupo de espectadores comenzó a compartir sus propias historias. La joven universitaria que estaba grabando contó cómo Víctor había salvado la librería de su familia de la quiebra. La pareja de ancianos habló sobre cómo Marco los había ayudado cuando necesitaron cuidados médicos caros. Una por una las personas comenzaron a testificar sobre los actos de bondad que habían presenciado. El detective Olivos se mostró visiblemente frustrado. «Ustedes están siendo engañados. Estos hombres son maestros de la manipulación». «La única manipulación que veo aquí», dijo doña Inés secamente, «es la de ustedes dos intentando incriminar a personas inocentes». Fue en ese momento cuando Clara percibió movimiento en la entrada del estacionamiento. 2 vehículos negros con placas oficiales habían llegado y hombres de traje bajaron rápidamente de los coches. Ella reconoció las insignias federales en los distintivos. «Agentes federales», murmuró Víctor, y Clara vio un sutil alivio pasar por su rostro. El agente líder, un hombre alto de mediana edad, se acercó al grupo. «Soy el agente especial Carmín del FBI. Recibimos una denuncia anónima sobre posible corrupción policial en esta localidad». El detective Salas palideció. «No hay corrupción aquí. Estamos llevando a cabo una investigación legítima». «¿Sobre qué exactamente?», preguntó el agente Carmín sacando un bloc de notas. Salas y Olivos se miraron nerviosamente. Era obvio que no tenían una respuesta preparada. «Es una investigación confidencial sobre...» Salas comenzó, pero el agente lo interrumpió. «Detective Salas, necesito ver toda la documentación relacionada con esta investigación, órdenes de registro, autorizaciones judiciales, informes preliminares, todo». «Eso está en la oficina», dijo Olivos, rápidamente. «Entonces vamos todos a la oficina», respondió el agente, «pero primero necesito entender qué está pasando aquí exactamente». Víctor se adelantó. «Agente Carmín, encontramos pruebas que aparentemente fueron plantadas en nuestros vehículos por estos 2 detectives. Tenemos múltiples testigos de lo que sucedió». «¿Y ustedes son?», preguntó el agente. «Empresarios locales, Víctor Alianza, Transporte Marítimo, Marco Limen, Abogacía, Pedro Müller, Construcción Civil, Teo Salas, Consultoría Financiera, Alan Olivos, Tecnología». Clara notó la ironía de los apellidos. Teo Salas y Alan Olivos tenían los mismos apellidos que los detectives corruptos. Se preguntó si esto no era coincidencia, sino una indicación de que la corrupción podría tener raíces familiares profundas. «¿Y la joven que hizo la denuncia original?», preguntó el agente, consultando sus anotaciones. Clara dio un paso adelante, sintiendo todas las atenciones volverse hacia ella. «Soy yo, señor. Clara. Los vi colocando las pruebas en los coches». «¿Puedes contarme exactamente lo que viste?». Con la voz más firme de lo que esperaba, Clara repitió toda su historia. El agente tomaba notas cuidadosas, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar detalles. Cuando terminó, se giró hacia la multitud. «¿Alguien más puede corroborar alguna parte de esta historia?». Rosa se adelantó. «Puedo confirmar que mi hija me contó esto inmediatamente después de presenciar los eventos, y puedo testificar sobre el carácter de estos hombres», dijo, gesticulando hacia Víctor y sus amigos. Doña Inés golpeó su bastón en el suelo para llamar la atención. «Joven agente, yo vivo aquí hace 70 años. Estos hombres son pilares de esta comunidad, y estos 2, señaló a los detectives, tienen una reputación cuestionable desde hace años». «¿Qué tipo de reputación cuestionable?», preguntó el agente. «Tienen un historial de acosar a minorías, inmigrantes, pequeños empresarios que no encajan en lo que ellos consideran apropiado para nuestra ciudad», explicó doña Inés. «Siempre encuentran formas de complicar la vida de las personas, siempre con excusas oficiales que nunca se sostienen completamente». El agente Carmín hizo más anotaciones. Luego se dirigió a los detectives. «Señores, necesitaré que me acompañen para aclaraciones.
y quiero toda la documentación sobre esta supuesta investigación en mi mesa dentro de 1 hora. Esto es un ultraje, protestó Salas. Somos oficiales de la ley local. Y yo soy un oficial federal investigando posible corrupción, respondió el agente firmemente. La jerarquía aquí es muy clara. Mientras los detectives eran conducidos a los vehículos federales, el agente se acercó a Víctor y su grupo. Señores, necesitaré que permanezcan disponibles para preguntas adicionales. No salgan de la ciudad en los próximos días. Naturalmente, respondió Víctor. Estamos a su completa disposición para cooperar con la investigación. El agente entonces se giró hacia Clara. Joven, usted demostró mucha valentía hoy, pero quiero que usted y su madre tengan cuidado en los próximos días. Si esos detectives estaban realmente tramando contra estos hombres, puede que no estén contentos con el hecho de que sus planes hayan sido frustrados. Clara sintió un escalofrío en la espalda. En toda la emoción del enfrentamiento, no había pensado en las posibles consecuencias para su propia seguridad. No se preocupen, dijo Víctor, colocando una mano gentil en el hombro de Clara. Ellas estarán bajo nuestra protección. Con todo respeto, dijo el agente, dejen la protección por nuestra cuenta por ahora. Tendremos un equipo de guardia en la ciudad hasta que esta situación se resuelva completamente. Mientras los vehículos federales se alejaban llevándose a los detectives, la multitud comenzó a dispersarse gradualmente. Las personas conversaban animadamente entre sí, procesando todo lo que habían presenciado. Clara se encontró rodeada por Víctor, Marco, Pedro, Teo y Alan, todos mirándola con una mezcla de gratitud y admiración. ¿Cómo podemos agradecerle?, preguntó Marco. Usted nos salvó de algo que podría haber destruido nuestras vidas y nuestros negocios. No necesita agradecimientos, respondió Clara, sintiéndose súbitamente tímida después de toda la adrenalina. Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. No, dijo Víctor seriamente. Usted hizo algo que requiere una valentía excepcional. Muchas personas habrían visto lo que usted vio y elegido no involucrarse, por miedo o por conveniencia. Usted eligió arriesgarse por extraños. Ustedes no son extraños, dijo Clara, mirando a su madre con una sonrisa. Ustedes son nuestra familia elegida en esta ciudad. Rosa se acercó y abrazó a su hija con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, susurró. Tan orgullosa de la mujer valiente en la que te has convertido. Mientras la noche avanzaba y el estacionamiento finalmente se vaciaba, Clara miró alrededor de la ciudad que se había convertido en su hogar. Las luces amarillentas de los postes, el olor salado del mar, los sonidos familiares de la vida nocturna de la comunidad, todo parecía diferente ahora. Ella había ayudado a proteger no solo a 5 hombres, sino a todo un modo de vida basado en la ayuda mutua y el cuidado comunitario. Pero también sabía que la batalla no había terminado completamente. Los próximos días traerían más revelaciones, más desafíos y probablemente más oportunidades para demostrar que la valentía de una joven podía marcar la diferencia en el mundo. Los 3 días siguientes pasaron como un torbellino de actividad intensa. La floristería Magnolia se convirtió en un punto de encuentro improvisado para residentes curiosos que querían saber más detalles sobre los eventos en el restaurante Puerto Seguro. Rosa y Clara se encontraron en el centro de una atención que nunca habían imaginado recibir. En la mañana del 4.º día, el agente Carmín apareció en la floristería llevando una carpeta voluminosa y una expresión grave. Clara estaba arreglando ramos de rosas blancas cuando lo vio entrar e inmediatamente sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. «Buenos días, Clara. ¿Está tu madre?», preguntó quitándose las gafas de sol. «Está en la trastienda preparando arreglos para una boda», respondió Clara. «¿Puedo llamarla? Por favor. ¿Y tienen un lugar privado donde podamos conversar? Tengo algunas informaciones importantes que compartir». Rosa apareció rápidamente, secándose las manos en el delantal. Condujeron a la gente a la pequeña oficina en la trastienda de la tienda, un espacio acogedor con una mesa de madera antigua y paredes cubiertas de catálogos de flores.
Señoras, comenzó el agente, abriendo su carpeta, la investigación reveló algo mucho más extenso de lo que imaginamos inicialmente. Lo que ustedes descubrieron era solo la punta de un esquema que ha estado operando durante al menos 5 años. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Más extenso cómo? Los detectives Salas y Olivos no estaban actuando solos. Formaban parte de un grupo que incluía a otros oficiales, algunos funcionarios del ayuntamiento e incluso un juez local. El objetivo era presionar y eliminar sistemáticamente a empresarios y familias que ellos consideraban indeseables en la comunidad. Rosa palideció. ¿Indeseables? Principalmente inmigrantes, minorías étnicas y personas que ellos creían que tenían demasiado dinero o demasiado poder para ser extranjeros, explicó el agente con evidente disgusto. Usaban investigaciones falsas, pruebas plantadas, presión regulatoria excesiva e intimidación para forzar a las personas a dejar la ciudad. Clara recordó el ataque a la floristería hace 3 años. ¿El vandalismo que sufrimos fue parte de eso? Probablemente. Aunque no podemos probar que ellos orquestaron directamente el ataque, encontramos pruebas de que ignoraron deliberadamente pistas obvias sobre los verdaderos culpables y desalentaron investigaciones serias. La sangre de Clara hirvió. Intentaron expulsarnos de la ciudad. Y cuando eso no funcionó, continuó el agente, cambiaron de estrategia y decidieron atacar a los empresarios que ustedes consideraban protectores. Víctor y sus amigos tenían una reputación de ayudar a personas en dificultades, especialmente inmigrantes y minorías. Eliminar su influencia sería un doble golpe. Rosa negó con la cabeza indignada. ¿Cómo personas así logran llegar a posiciones de autoridad? Desafortunadamente, es más común de lo que nos gustaría admitir, respondió el agente tristemente. Pero ustedes ayudaron a exponer algo que podría haber continuado durante años. ¿Y ahora?, preguntó Clara. ¿Qué les pasa a ellos? Salas y Olivos ya han sido formalmente acusados de corrupción, plantación de pruebas y abuso de autoridad. Otros miembros del esquema están siendo investigados. El juez involucrado ya se jubiló por motivos de salud, pero aún puede enfrentar acusaciones. ¿Y la comunidad? ¿Cómo está reaccionando la gente? El agente sonrió ligeramente. Interesante que pregunte. Aparentemente, su valentía inspiró a otras personas a hablar sobre sus propias experiencias. En las últimas 48 horas, recibimos más de 20 relatos de personas que sufrieron acoso o intimidación por los mismos oficiales. Clara se sorprendió. ¿20? Una familia de comerciantes reportó que fue presionada a vender su negocio por un precio muy bajo después de sospechosas investigaciones fiscales. Un grupo de pescadores dijo que fue constantemente acosado con multas cuestionables. Varias familias inmigrantes contaron historias de discriminación sistemática. Rosa suspiró profundamente. Entonces, no éramos las únicas. Definitivamente no. Pero ustedes fueron las únicas lo suficientemente valientes para actuar cuando vieron algo sucediendo. En ese momento, el timbre de la puerta principal sonó y escucharon la voz familiar de Víctor. «¿Rosa? ¿Clara? ¿Puedo pasar?» «Estamos en la oficina», llamó Clara. Víctor apareció en la puerta acompañado de Marco y Pedro. Todos parecían cansados pero aliviados. «Agente Carmín», saludó Víctor. «Espero que no estemos interrumpiendo. En realidad, es bueno que estén aquí. Precisamente estaba actualizando a las señoras sobre el progreso de la investigación». «¿Y cuál es el veredicto?», preguntó Marco sentándose en una silla disponible. «Ustedes están completamente exonerados, obviamente. Más que eso, descubrimos pruebas de que ustedes eran objetivos desde hace meses. Sus actividades filantrópicas y su apoyo a las minorías los convirtieron en enemigos de este grupo corrupto». Pedro frunció el ceño. «¿Entonces realmente planearon incriminarnos?» «Con pruebas fabricadas, testigos coaccionados y un juez colaborador, habrían conseguido fácilmente condenas. Ustedes probablemente habrían enfrentado prisión y perdido todo lo que construyeron». Víctor miró directamente a Clara.
y si no fuera por esta joven valiente, lo habrían logrado. En realidad, añadió el agente, hay algo más que deberían saber. Clara, su denuncia no solo fue oportuna, fue crucial. Estábamos investigando rumores de corrupción en esta región desde hacía meses, pero no teníamos pruebas concretas. Su relato nos dio exactamente lo que necesitábamos para actuar. Clara se quedó boquiabierta. ¿Ustedes ya estaban investigando? Sí, pero muy discretamente. Había relatos de discriminación sistemática, pero nada que pudiéramos comprobar legalmente. Cuando usted presenció la plantación de pruebas infraganti, eso nos dio causa probable para una investigación completa. Entonces, dijo Rosa lentamente, si Clara no hubiera visto lo que vio o si hubiera elegido no hablar, los criminales seguirían libres y personas inocentes seguirían sufriendo, confirmó el agente. Un silencio respetuoso se apoderó de la pequeña oficina. Clara sentía el peso de la responsabilidad que había asumido, pero también una profunda satisfacción al saber que había marcado la diferencia. Hay una cosa más, dijo Víctor, sacando un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Los 5 conversamos y nos gustaría proponer algo. Entregó el sobre a Clara. Queremos establecer una fundación en su honor, la Fundación Clara para la Justicia Comunitaria. Estará dedicada a apoyar a personas que tuvieron la valentía de denunciar injusticias y a proteger a familias vulnerables contra la discriminación. Clara miró el sobre con incredulidad. Yo no sé qué decir. Di sí, animó Marco. Esta fundación podría ayudar a muchas personas que se encuentran en la misma situación en que ustedes se encontraron hace 3 años. Y usted sería la presidenta honoraria, añadió Pedro. Su experiencia y perspectiva serían invaluables para orientar nuestro trabajo. Rosa comenzó a llorar, silenciosamente. Clara, tienes 17 años y ya estás cambiando el mundo. En realidad, intervino el agente Carmín, hay una propuesta oficial que yo también quisiera hacer. El FBI tiene un programa para jóvenes que demuestran liderazgo excepcional en cuestiones de justicia social. Nos gustaría invitarla a una pasantía de verano en nuestras oficinas regionales para aprender sobre investigaciones y aplicación de la ley. Clara sentía como si estuviera en un sueño. Hace unas semanas, era solo una estudiante de secundaria ayudando a su madre en la floristería. Ahora se le ofrecían oportunidades que nunca había imaginado. ¿Puedo pensar en todo esto?, preguntó tímidamente. Claro, sonrió Víctor. No hay prisa, pero quiero que sepa que independientemente de lo que decida sobre la fundación o la pasantía, siempre tendrá nuestra gratitud y apoyo. Y nuestra protección, añadió Marco. Si en algún momento usted o su madre se sienten inseguras o necesitan algo, no duden en buscarnos. Después de que los hombres se fueron, Clara se quedó sola con Rosa y el agente Carmín en la pequeña oficina. El agente cerró su carpeta y se preparó para irse. «Agente Carmín», dijo Clara, «¿puedo preguntar una cosa?» «Claro. ¿Cómo supo sobre la denuncia anónima aquella noche? ¿Quién les llamó?» El agente sonrió misteriosamente. «Esa es una buena pregunta. La llamada provino de un teléfono público en el centro de la ciudad, hecha por alguien con voz masculina mayor. La persona dijo solo que había corrupción policial en curso en el estacionamiento del restaurante Puerto Seguro y que agentes federales debían investigar inmediatamente». Clara y Rosa se miraron. ¿Alguien más sabía lo que estaba pasando? Aparentemente sí. Y esa persona quería garantizar que se hiciera justicia. El agente se dirigió a la puerta. A veces, Clara, cuando tienes la valentía de hacer lo correcto, descubres que no estás sola. Hay otras personas buenas en el mundo que están dispuestas a apoyarte. Después de que él se fue, Clara se sentó en la vieja silla de madera de la oficina, procesando todo lo que había sucedido. Por la ventana, podía ver las calles familiares de su ciudad adoptiva, pero ahora parecían diferentes. No eran solo calles donde había crecido, eran calles que ella había ayudado a hacer más justas y seguras. Rosa se acercó y colocó la mano en el hombro de su hija. «¿Cómo te sientes?» Clara pensó por un momento. «Creo que me siento crecida.
como si finalmente entendiera que las acciones de una persona realmente pueden marcar la diferencia. Y lo hacen, confirmó Rosa. Tu valentía no solo protegió a 5 hombres buenos, protegió a toda una comunidad de personas que estaban siendo silenciadas por la intimidación. Mamá, dijo Clara, mirando el sobre con la propuesta de la fundación, creo que quiero aceptar. Tanto la fundación como la pasantía. Quiero aprender más sobre cómo puedo ayudar a personas que están pasando por lo que nosotros pasamos. Rosa sonrió con orgullo. Entonces vamos a hacerlo juntas. Al fin y al cabo, esta jornada comenzó cuando nosotras dos decidimos no aceptar la injusticia silenciosamente. Mientras arreglaban la oficina para cerrar la floristería ese día, Clara miró por última vez las calles de afuera. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades de marcar la diferencia. Pero hoy se permitiría sentir orgullo de lo que había logrado y gratitud por la comunidad que había aprendido a proteger. El sol se ponía sobre la ciudad costera, pintando el cielo de tonos dorados y rosados que se reflejaban en las ventanas de las casas. Era un hermoso atardecer en una ciudad que ahora era un poco más justa y segura, gracias a la valentía de una joven que eligió no quedarse en silencio ante la injusticia. 2 semanas después del enfrentamiento en el estacionamiento, Clara se encontraba en el centro comunitario de la ciudad para la primera reunión oficial de la Fundación Clara para la Justicia Comunitaria. El lugar estaba lleno, mucho más de lo que cualquiera había anticipado. Familias enteras habían asistido, muchas con historias propias de injusticia que finalmente se sentían lo suficientemente valientes como para compartir. Sentada a la mesa principal junto a Víctor, Marco, Pedro, Teo y Alan, Clara observaba los rostros en la audiencia. Reconocía a muchos: la pareja de ancianos del restaurante, la joven universitaria que había grabado el enfrentamiento, familias que frecuentaban la floristería. Pero también había muchos desconocidos, personas que aparentemente habían salido de la sombra después de escuchar sobre los eventos recientes. Antes de comenzar oficialmente, dijo Víctor, levantándose para dirigirse a la multitud, me gustaría reconocer que estamos aquí hoy gracias a la valentía extraordinaria de una joven que eligió hacer lo correcto cuando habría sido mucho más fácil quedarse en silencio. Aplausos sinceros resonaron por el salón. Clara sintió sus mejillas enrojecer, pero también sintió una confianza creciente. En las últimas 2 semanas había pasado mucho tiempo conversando con las familias afectadas por el esquema de corrupción, y cada historia la convencía más de que había tomado la decisión correcta. Pero, continuó Víctor, también estamos aquí porque descubrimos que nuestra comunidad es mucho más fuerte y valiente de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Me gustaría invitar a algunas personas a compartir sus experiencias. La primera en levantarse fue doña Fiona, una señora mexicana de unos 60 años que Clara no conocía. Con voz temblorosa pero determinada, contó cómo su familia había sido sistemáticamente acosada por los detectives corruptos durante más de 2 años. Venían a mi restaurante cada semana, siempre encontrando alguna violación inventada, dijo doña Fiona. Multas por cosas que no existían, amenazas de cierre, intimidación constante. Pensé en rendirme varias veces, pero cuando escuché sobre la valentía de esta joven, señaló a Clara, decidí que era hora de decir la verdad. La siguiente fue Ana, una joven profesional que se había mudado a la ciudad hace 3 años para abrir una oficina de contabilidad. Su historia era similar: acoso constante, investigaciones fiscales infundadas, intentos de obligarla a cerrar el negocio. Me dijeron directamente que personas como yo no eran bienvenidas aquí, reveló Ana, su voz cargada de emoción. Nunca entendí exactamente lo que quisieron decir con personas como yo hasta ahora. Era joven, exitosa y había crecido aquí, pero soy hija de inmigrantes. Aparentemente eso me convertía en un objetivo. Historia tras historia se desarrolló. Olivia, una artista local, habló sobre cómo sus exposiciones eran constantemente canceladas por problemas de licencias misteriosamente fabricados. Felipe, un joven emprendedor,
Contó cómo su negocio de tecnología fue casi destruido por investigaciones fiscales innecesarias. Clara escuchaba cada relato con una mezcla de indignación y determinación creciente. Había pensado que simplemente estaba ayudando a Víctor y sus amigos, pero ahora se daba cuenta de que había destapado un sistema de opresión que afectaba a decenas de familias. Cuando llegó su turno de hablar, Clara se levantó con nerviosismo. Había preparado algunas palabras, pero mirando todos aquellos rostros esperanzados, decidió hablar desde el corazón. Hace un mes, yo era solo una estudiante de secundaria que ayudaba a mi madre en la floristería, comenzó. Nunca había imaginado que presenciaría algo que cambiaría tantas vidas, incluida la mía. Hizo una pausa, reuniendo valor. Cuando vi a esos detectives plantando pruebas, mi primer instinto fue esconderme. Era más seguro fingir que no había visto nada. Pero luego pensé en mi madre, en todo lo que había sacrificado para darnos una vida mejor aquí, y en personas como el señor Víctor, que nos mostraron que esta ciudad podía ser un verdadero hogar. Ahora, escuchando todas sus historias, me doy cuenta de que no solo estaba defendiendo a 5 hombres, estaba defendiendo la idea de que todos merecemos ser tratados con dignidad, independientemente de dónde nacimos, cómo nos vemos o cuánto dinero tenemos. Aplausos interrumpieron su discurso. Cuando el silencio regresó, ella continuó. Esta fundación no trata sobre mí, trata sobre todos nosotros. Se trata de crear un sistema donde personas como doña Fiona no tengan que vivir con miedo de abrir su restaurante por la mañana, donde jóvenes como Ana puedan construir sus sueños sin ser perseguidas, donde familias como la mía puedan encontrar no solo refugio, sino verdadera pertenencia. Más aplausos, pero Clara no había terminado. Y se trata de garantizar que cuando las injusticias ocurran, y ocurrirán, porque las personas malas siempre existirán, haya un sistema de apoyo para aquellos que tengan la valentía de denunciarlas. Nadie debería tener que enfrentar la corrupción solo. Cuando se sentó, hubo un momento de silencio emocional antes de que los aplausos estallaran en el salón. Rosa, que estaba sentada en la primera fila, se secaba lágrimas de orgullo de sus ojos. Después de la reunión formal, mientras las personas se movían por el salón conversando y compartiendo información de contacto, Clara fue abordada por una figura inesperada. Era Aarón, un hombre de unos 70 años que ella reconoció como el propietario de la farmacia más antigua de la ciudad, pero con quien nunca había hablado directamente. Clara, dijo, su voz suave pero cargada de significado, ¿puedo hablar contigo en privado por un momento? Intrigada, ella lo siguió hasta un rincón más tranquilo del salón. Tengo algo que confesar, dijo Aarón, mirando a su alrededor para asegurarse de que no estaba siendo escuchado. Fui yo quien hizo la llamada anónima al FBI aquella noche. Clara se quedó en shock. ¿Usted? Tengo una amiga que trabaja como secretaria en la comisaría. Desde hacía meses me contaba cosas extrañas que percibía. Pruebas que aparecían misteriosamente, casos que se archivaban sin explicación adecuada, conversaciones sospechosas entre los detectives. Pero ella tenía miedo de hablar porque necesitaba el empleo. Entonces, cuando tú avisaste a los empresarios y ellos decidieron revisar los coches públicamente, mi amiga me llamó en pánico. Me dijo que Salas y Olivos estaban furiosos porque la operación había sido comprometida. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenías razón sobre lo que habías visto. Clara procesó la información. ¿Por qué no habló antes? Aarón suspiró. Miedo, inicialmente. Pero principalmente porque quería que tú recibieras el crédito que merecías. Tú fuiste quien tuvo la valentía de actuar cuando importaba. Yo solo hice una llamada telefónica. Pero sin su llamada, los agentes federales quizás no habrían llegado a tiempo, señaló Clara. Y sin tu valentía inicial yo nunca habría sabido que necesitaba hacer esa llamada, respondió Aarón. Mira, Clara, la valentía es contagiosa. Cuando tú decidiste avisar a esos hombres, inspiraste a otras personas a actuar también. Mi amiga secretaria finalmente decidió contar la verdad a los investigadores federales.
Otras familias finalmente decidieron compartir sus historias. Una ola de valentía barrió nuestra ciudad, y todo comenzó con una joven de 17 años que eligió hacer lo correcto. Clara sintió lágrimas formándose en sus ojos. Gracias por contarme esto, y gracias por haber hecho esa llamada. Gracias a ti por darme una razón para hacerla, respondió Aarón, apretando suavemente su mano antes de alejarse. Más tarde esa noche, Clara estaba en casa ayudando a Rosa a cerrar la floristería cuando recibió una llamada inesperada. Era el agente Carmín. Clara, disculpa llamar tan tarde, pero tengo una actualización que pensé que te gustaría saber inmediatamente, dijo. Acabamos de recibir confirmación de que el juez corrupto decidió colaborar completamente con nuestra investigación a cambio de una sentencia reducida. ¿Eso es bueno?, preguntó Clara. Es excelente. Nos proporcionó documentos que comprueban al menos 15 casos en los últimos 3 años donde las pruebas fueron fabricadas o manipuladas. Esto significa que varias personas que fueron injustamente condenadas podrán tener sus casos revisados y posiblemente anulados. Clara sintió una ola de profunda satisfacción. ¿Entonces más familias conseguirán justicia? Mucho más. Y hay otra cosa. El juez confirmó que ustedes, específicamente su familia y la floristería, estaban en la lista de objetivos para remoción. Si los detectives hubieran logrado incriminar a Víctor y sus amigos, el siguiente paso sería presionarte a ti y a tu madre hasta que decidieran dejar la ciudad. Clara sintió un escalofrío en la espalda. Realmente querían expulsarnos. Querían, pero no lo lograron. Y ahora, gracias a ti, nunca podrán perjudicar a otras familias de la misma manera. Después de colgar el teléfono, Clara se sentó en el porche trasero de la floristería, contemplando el mar bajo la luz de la luna. Rosa se unió a ella con 2 tazas de té caliente. ¿En qué piensas, mi hija? En cómo todo cambió tan rápidamente, respondió Clara. Hace un mes me preocupaba solo por los exámenes de la escuela y ayudar a mi madre con las flores. Ahora estoy presidiendo una fundación y considerando una pasantía con el FBI. ¿Y cómo te sientes con esos cambios? Clara pensó por un momento. Asustada, pero también emocionada. Siento como si finalmente hubiera encontrado mi propósito. No quiero solo ayudar a nuestra familia a sobrevivir. Quiero ayudar a otras familias a prosperar. Rosa sonrió colocando un brazo alrededor de los hombros de su hija. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti. Ella siempre decía que la verdadera fuerza no viene de evitar problemas, sino de enfrentarlos con la cabeza en alto cuando son injustos. ¿Crees que hice la elección correcta al aceptar la fundación y la pasantía? Creo que hiciste la única elección que estaba alineada con quién eres, respondió Rosa. Y creo que este es solo el comienzo de una vida dedicada a marcar la diferencia en el mundo. Se quedaron en un silencio confortable, observando las olas del mar bajo la luna. Clara sabía que los próximos meses traerían desafíos: aprender a liderar la fundación, equilibrar los estudios con nuevas responsabilidades y, eventualmente, la pasantía de verano con el FBI. Pero por primera vez en su vida, se sentía completamente preparada para enfrentar cualquier desafío que viniera. La valentía que había encontrado aquel día en el almacén de la floristería no había desaparecido. Al contrario, había crecido y se había fortalecido, alimentada por el apoyo de una comunidad que había aprendido a confiar en ella, y por una madre que siempre había creído en su potencial. Mientras se preparaban para entrar, Clara miró una última vez las estrellas. Mañana sería otro día de trabajo en la fundación, otro día de ayudar a familias que necesitaban apoyo, otro día de construir la comunidad justa y acogedora que ella ahora sabía que era posible. 6 meses después, Clara estaba de pie en el púlpito de la iglesia principal de la ciudad, mirando a una audiencia que incluía no solo a residentes locales, sino también a periodistas, activistas de derechos humanos y representantes de organizaciones de justicia social de todo el estado. Era el día de la primera ceremonia anual de la Fundación Clara para la Justicia Comunitaria, donde se honraría a personas que demostraron una valentía excepcional en sus comunidades. A los 18 años,
Había cumplido años la semana anterior. Clara se sentía transformada en comparación con la joven tímida que había presenciado aquella escena en el estacionamiento. La pasantía de verano con el FBI le había abierto los ojos a la complejidad del trabajo de justicia, pero también había fortalecido su determinación de dedicar su vida a proteger a los vulnerables. Hace exactamente 6 meses y medio, comenzó, su voz clara y confiada resonando por la iglesia llena. Yo era una estudiante común que ayudaba a mi madre en nuestra pequeña floristería. Mi mayor preocupación era terminar los deberes a tiempo. Nunca había imaginado que presenciaría algo que cambiaría no solo mi vida, sino la vida de decenas de familias en nuestra comunidad. En la primera fila, Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. A su lado estaban Víctor, Marco, Pedro, Teo y Alan, todos vestidos formalmente para la ocasión especial. Aprendí que la valentía no es la ausencia del miedo, es la decisión de actuar de acuerdo con nuestros valores incluso cuando estamos aterrorizados. Es la elección de proteger a otros incluso cuando eso puede ponernos en riesgo. Clara hizo una pausa, mirando específicamente a una sección de la audiencia donde estaban sentadas muchas de las familias que habían sido afectadas por el esquema de corrupción. Doña Fiona estaba allí con toda su familia. Ana había traído a sus padres ancianos y Aarón estaba sentado con su esposa, sonriendo orgullosamente. Pero la lección más importante que aprendí es que la valentía es contagiosa. Cuando una persona decide hacer lo correcto, eso inspira a otras a hacer lo mismo. Y cuando una comunidad decide apoyar a quienes hablan contra la injusticia, cosas extraordinarias pueden suceder. Gesticuló hacia una pantalla lateral que mostraba fotos y estadísticas del impacto de la fundación. En 6 meses, nuestra fundación ayudó a 15 familias a obtener representación legal gratuita. Asistimos a 8 pequeños negocios que estaban siendo acosados injustamente. Creamos un programa de mentoría para jóvenes inmigrantes y establecimos una línea directa confidencial para denuncias de corrupción que ya resultó en 3 investigaciones activas. Aplausos entusiastas interrumpieron su discurso. Cuando el silencio regresó, Clara continuó con una nota más personal. Pero el impacto más profundo no se puede medir en números. Es la mirada de esperanza en los ojos de una madre que ahora sabe que su familia tiene un lugar seguro al que recurrir cuando enfrenten discriminación. Es la confianza renovada de un joven emprendedor que ahora cree que puede construir sus sueños sin miedo a la persecución. Es el sentido de comunidad que emerge cuando personas de diferentes orígenes se unen para protegerse mutuamente. Clara notó movimiento al fondo de la iglesia y se sorprendió al ver a la agente Carmín entrando discretamente. Él le hizo un leve gesto de saludo antes de sentarse en uno de los bancos del fondo. Hoy estamos honrando a 5 individuos que demostraron una valentía excepcional en sus propias comunidades, continuó. Cada uno de ellos enfrentó situaciones donde habría sido más fácil quedarse en silencio, pero eligieron hablar por la justicia. La primera persona honrada fue una joven profesora de una ciudad vecina que había denunciado discriminación sistemática contra estudiantes inmigrantes en su escuela. La segunda fue un empleado de una empresa de construcción que había expuesto prácticas laborales ilegales. La tercera fue una enfermera que había reportado negligencia en un hogar de ancianos. Cada historia resonó profundamente con Clara. Veía reflejos de su propia jornada en cada acto de valentía, cada decisión de colocar el bienestar colectivo por encima de la seguridad personal. El cuarto homenajeado fue una sorpresa para todos. Aarón subió al escenario bajo aplausos cálidos para recibir reconocimiento por su valentía, al hacer la llamada anónima que había traído a los agentes federales aquella noche crucial. «Casi no acepto este homenaje», dijo Aarón en su discurso de agradecimiento, «porque todo lo que hice fue una llamada telefónica, pero Clara me ayudó a entender que la valentía viene en muchas formas. A veces es confrontar la injusticia cara a cara, otras veces es hacer una llamada telefónica anónima porque sabes que es lo correcto». El quinto y último homenajeado fue anunciado por Víctor,
quien había insistido en presentarlo personalmente. «Nuestra última homenajeada de esta noche», dijo Víctor, «es una joven que no solo demostró una valentía personal extraordinaria, sino que inspiró una ola de valentía que transformó nuestra comunidad entera. Ella nos recordó que el heroísmo no requiere edad, experiencia o posición social, requiere solo la disposición de hacer lo correcto, cuando importa». Clara se quedó confundida por un momento hasta que se dio cuenta de que Víctor la estaba mirando directamente a ella. «Clara», continuó, «puede que hayas comenzado como una observadora accidental, pero te convertiste en una líder intencional. Esta comunidad es más justa, más segura y más unida gracias a tus acciones». Lágrimas rodaron por el rostro de Clara, mientras se acercaba a Víctor para recibir una placa conmemorativa, pero cuando miró a la audiencia, vio que muchos de los presentes también lloraban de emoción. «Tengo una confesión que hacer», dijo Clara cuando llegó su turno de hablar nuevamente. «Cuando todo esto comenzó, pensé que solo estaba ayudando a 5 hombres que habían sido amables con mi familia. No entendía que estaba defendiendo algo mucho mayor. Estaba defendiendo la idea de que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto». Miró directamente a Rosa. «Mi madre siempre me enseñó que nuestros verdaderos valores se revelan no cuando las cosas son fáciles, sino cuando somos puestos a prueba. Aquel día en el almacén de la floristería fui puesta a prueba y descubrí que los valores que ella me enseñó, compasión, justicia, valentía, eran más fuertes que mi miedo. Pero la lección más importante que aprendí es que ninguno de nosotros tiene que enfrentar la injusticia solo. Cuando tenemos la valentía de hablar, descubrimos que hay otros dispuestos a apoyarnos. Cuando elegimos proteger a los vulnerables, encontramos una comunidad de personas que comparten nuestros valores». Clara hizo una pausa, mirando alrededor de la iglesia llena. «Esta fundación no solo trata de combatir la corrupción o ayudar a individuos en dificultades, se trata de construir el tipo de comunidad donde todos se sienten valorados y protegidos. Se trata de crear un legado de valentía que inspire a futuras generaciones». Mientras los aplausos finales resonaban por la iglesia, Clara se sintió dominada por una sensación profunda de propósito cumplido. No porque su jornada hubiera terminado. Sabía que solo estaba comenzando, sino porque había encontrado su verdadera vocación. Después de la ceremonia, mientras las personas se mezclaban en el salón social de la iglesia, el agente Carmín se acercó a Clara. «Discurso impresionante», dijo, «y una actualización impresionante sobre el trabajo de la Fundación. Debería saber que su caso se ha convertido en un estudio de ejemplo en nuestra academia de entrenamiento. Estamos usando su historia para enseñar a nuevos agentes sobre la importancia de ciudadanos valientes en nuestro trabajo». «Eso es surrealista», respondió Clara. «A veces todavía no creo que todo esto haya sucedido». «Y debería saber», continuó el agente, «que nuestra oferta de pasantía sigue abierta. Cuando termine la secundaria, me gustaría que considerara una carrera en la aplicación de la ley federal. Personas con su perspectiva y experiencia son exactamente lo que necesitamos». Clara agradeció la oferta, pero sabía que su pasión se dirigía más hacia la abogacía y el trabajo comunitario directo. La pasantía había sido valiosa, pero había confirmado que su corazón estaba en trabajar directamente con familias afectadas por la injusticia. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y el salón hubiera sido limpiado, Clara se encontró caminando por la playa con Rosa. Era una tradición que habían desarrollado. Siempre que algo importante sucedía en sus vidas, caminaban por la playa para procesar y reflexionar. «¿Cómo te sientes?», preguntó Rosa, mientras caminaban por la arena suave bajo la luz de la luna. «Agradecida», respondió Clara sin dudar. «Agradecida por la jornada, agradecida por las personas que conocí, agradecida por la oportunidad de marcar la diferencia. Pero también humilde. Me doy cuenta de cuánto todavía tengo que aprender y crecer». «¿Y tus planes para el futuro?». Clara había pensado mucho en eso en los últimos meses. «Quiero estudiar Derecho, especializarme en derechos humanos y justicia comunitaria. Quiero seguir expandiendo la fundación,
quizás a nivel nacional, y quiero escribir sobre nuestra experiencia, para que otras personas puedan aprender que la valentía es posible incluso cuando te sientes pequeño y asustado. Rosa dejó de caminar y abrazó a su hija con fuerza. ¿Sabes lo que más me enorgullece? ¿Qué? Que no perdiste tu amabilidad y compasión a través de todo esto. Podrías haberte vuelto cínica o amargada después de descubrir lo crueles que pueden ser algunas personas. En cambio, te volviste aún más determinada a ser una fuerza para el bien en el mundo. Continuaron caminando en silencio confortable, cada una perdida en sus propias reflexiones. Clara pensaba en cómo había cambiado en los últimos meses, pero también en cómo los valores fundamentales que Rosa le había enseñado permanecieron constantes. «Mamá», dijo finalmente, «gracias por enseñarme que es mejor intentar y fallar que nunca intentarlo. Gracias por mostrarme que nuestra responsabilidad mutua va más allá de nuestra propia familia». «Gracias», respondió Rosa, «por mostrarme que crié una hija con la valentía suficiente para cambiar el mundo». Cuando llegaron de vuelta a la floristería, Clara miró el pequeño edificio que se había convertido en mucho más que un negocio. Se había convertido en un símbolo de perseverancia, comunidad y esperanza. Las ventanas brillaban suavemente bajo la luz de la luna y ella podía ver las flores cuidadosamente arregladas, esperando a los clientes del día siguiente. Mañana sería otro día de trabajo, tanto en la floristería como en la fundación. Habría nuevas familias que ayudar, nuevos casos de injusticia que investigar, nuevos desafíos que enfrentar. Pero Clara se sentía preparada para todos ellos. Había aprendido que la valentía no era un destino, sino un viaje. Cada día ofrecía nuevas oportunidades de elegir entre el miedo y la acción, entre la indiferencia y la compasión, entre el silencio y la verdad. Y cada día ella elegiría hacer lo correcto, no porque fuera fácil, sino porque era quien había decidido ser. Mientras entraba a la casa detrás de la floristería, Clara miró una última vez la ciudad que se había convertido verdaderamente en su hogar, no solo porque era donde vivía, sino porque era donde había aprendido a marcar la diferencia. Y sabía que dondequiera que la vida la llevara, llevaría consigo las lecciones de valentía, comunidad y justicia que había aprendido en aquellas calles junto al mar. La joven tímida que se había escondido detrás de cajas de flores se había convertido en una líder confiada, pero había mantenido el corazón gentil que la había motivado a actuar en primer lugar. Y eso, ella sabía, marcaría toda la diferencia en el mundo que aún pretendía cambiar. 3 años después, Clara estaba de pie en el escenario de la Universidad Federal de la capital, sosteniendo su diploma de licenciatura en Derecho con especialización en Derechos Humanos. A los 21 años, se había graduado con honores y ya había sido aceptada en un programa de maestría en justicia social, pero lo que más la emocionaba no era el diploma en sus manos, sino los rostros familiares en la audiencia que habían viajado 2 horas para presenciar este momento especial. Rosa estaba en la primera fila, radiante de orgullo junto a Víctor, Marco, Pedro, Teo y Alan. Doña Inés, a pesar de sus 75 años, había insistido en hacer el viaje apoyada por Aarón y su esposa. Ana, doña Fiona, Olivia, Felipe y otras personas también estaban presentes, personas cuyas vidas habían sido profundamente tocadas por la Fundación a lo largo de los años. La Fundación Clara para la Justicia Comunitaria había crecido mucho más allá de sus expectativas más optimistas. Ahora operaba en 12 ciudades a lo largo de la costa. Había ayudado a más de 300 familias a obtener justicia e inspirado la creación de organizaciones similares en otros estados. El programa de mentoría para jóvenes inmigrantes se había convertido en un modelo nacional, y la línea directa de denuncias había resultado en investigaciones que expusieron corrupción a niveles municipales y estatales. Más importante aún, la cultura de su ciudad natal había cambiado fundamentalmente. La discriminación sistemática se había vuelto socialmente inaceptable y una nueva generación de líderes comunitarios había emergido. Después de la ceremonia de graduación,
Todos se reunieron en el restaurante Puerto Seguro para celebrar. El establecimiento se había vuelto simbólico para todo el grupo, no solo porque había sido donde todo comenzó aquella noche tensa de hace 3 años, sino porque representaba cómo los espacios y las comunidades pueden ser completamente transformados cuando las personas se unen por la justicia. ¿Recuerdas cuando eras solo una estudiante tímida de secundaria?, bromeó Marco, mientras brindaban con champán no alcohólico, siempre respetuoso con los más jóvenes del grupo. Ella nunca fue solo tímida, corrigió Rosa con una sonrisa llena de orgullo maternal. Siempre tuvo esa fuerza interior latiendo dentro de ella. Solo necesitaba la circunstancia adecuada para revelar toda esa valentía. Víctor se levantó, pidiendo la atención de todos los presentes. Clara, sabemos que fuiste aceptada en el programa de maestría en la capital, pero eso significa 2 años lejos de nuestra ciudad, lejos de la fundación que construiste con tanto amor y dedicación. Así que los 5 decidimos crear un fondo especial de apoyo que permitirá contratar un equipo de empleados a tiempo completo para la fundación. Así podrás enfocarte completamente en tus estudios, sabiendo que el trabajo seguirá creciendo y ayudando a familias. Lágrimas de gratitud se formaron en los ojos de Clara. Ustedes no necesitan hacer esto. Claro que necesitamos, interrumpió Alan con firmeza. Nos salvaste hace 3 años, pero más que eso, nos enseñaste una nueva forma de vivir y contribuir a nuestra comunidad. Esta es nuestra inversión en el futuro, en la próxima generación de defensores de la justicia que vas a entrenar e inspirar. Doña Fiona se levantó, su voz cargada de profunda emoción. Clara, cuando tuviste la valentía de hablar aquella noche hace 3 años, cambiaste no solo el destino de algunas personas, cambiaste completamente el alma de nuestra ciudad. Mis nietos ahora crecen en un lugar donde saben que serán protegidos, donde sus voces realmente importan. Aarón añadió con voz firme: Quiero compartir algo importante con ustedes. La semana pasada recibí una llamada inesperada de un joven de una ciudad lejana. Había presenciado corrupción local y quería saber si debía denunciar. ¿Saben por qué me llamó específicamente? Porque escuchó hablar de la chica valiente que cambió una ciudad entera denunciando injusticia. La historia de Clara está inspirando a jóvenes de todo el estado a encontrar su propia valentía interior. Hay algo que siempre quise preguntar, dijo Olivia. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte involucrado? Clara pensó cuidadosamente. Nunca me arrepentí de denunciar lo que vi. A veces me pregunto cómo sería si me hubiera quedado en silencio, si sería más simple. Pero me doy cuenta de que la simplicidad no es un valor por el que quiero vivir. Prefiero la complejidad de una vida dedicada a la justicia. Teo sonrió. Esa es exactamente la respuesta esperada. Por eso sabemos que usarás tu educación para multiplicar tu impacto. Conforme avanzaba la noche, Clara se encontró en un momento de quietud con Rosa. «Mamá, gracias por enseñarme que nuestra responsabilidad va más allá de la supervivencia», dijo. «Todo lo que logré comenzó con los valores que tú me transmitiste». Rosa abrazó a su hija. Ver cómo te conviertes en una líder a la que otros admiran, no hay mayor regalo para una madre. Observaron. El mar bajo las estrellas, el mismo mar de hace 3 años, pero todo había cambiado. «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó Rosa. «Durante la maestría, quiero investigar cómo replicar nuestro modelo en comunidades rurales. Después, quizás política o abogacía nacional, pero sé que será algo que honre la lección de aquella tarde. Una persona puede marcar la diferencia, pero una comunidad unida puede transformar el mundo». Cuando se despidieron, cada persona llevaba el compromiso de seguir construyendo una sociedad más justa. Clara miró una última vez la ciudad que la había formado. Las calles familiares, el mar que había sido testigo de tantos momentos importantes, todo parecía brillar con la promesa de que el trabajo de justicia continuaría, conducido por manos nuevas, pero guiado por los mismos valores de valentía, compasión y comunidad que transformaron a una joven tímida en una líder nacional. Fin de la historia. Queridos oyentes,
Esperamos que la historia de Clara y su jornada de valentía los haya conmovido profundamente. Así como esta joven descubrió que una persona puede marcar la diferencia, ustedes también tienen el poder de transformar sus comunidades a través de actos de valentía y compasión. Para más historias inspiradoras que celebran la fuerza del espíritu humano, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dejen un me gusta si la historia de Clara los inspiró y compartan en los comentarios sus propias experiencias de valentía o momentos en que eligieron hacer lo correcto aún teniendo miedo. Juntos, podemos crear una comunidad de personas dispuestas a defender la justicia y apoyarse mutuamente. Nos vemos en la próxima historia.